Ok, sí, ya estamos conectados. Ya, hermano, comenzamos. Ok, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de cada viernes, continuando con los estudios de la Santa Palabra de Dios. Entonces, esta noche vamos a tener el tema el perdón de los pecados. Un tema de suma importancia para cada uno de nosotros porque se trata de cómo debe ser nuestra relación con Dios y en caso de que ésta falle, cómo Él nos perdona cuando nosotros se lo pedimos. Además es un elemento terapéutico en nuestra vida porque nadie puede cargar con la carga de su propia pecaminosidad. Entonces, esta noche vamos a profundizar acerca del tema el perdón de los pecados. Vamos a empezar nuestra reunión pidiendo que Karen nos haga la oración inicial, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Adelante, Karen. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este momento. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender más de tu palabra. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, también guiándonos a través de tu palabra. Bendice a todos los que están viendo en este momento. Bendice a cada una de las personas y a los que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. Bien, entonces voy a compartirles la exposición de esta noche para que podamos seguir la explicación todos juntos. El perdón de los pecados. ¿Qué cosa es un pecado? Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Es una actitud negativa, es una palabra también negativa, es un pensamiento. Cristo fue más abarcante y dijo que los pensamientos también, los pensamientos negativos o que colisionan contra la enseñanza de los valores, principios morales establecidos por Dios, también son un pecado, ¿no? Todo aquello que colisiona contra la ley de Dios, ¿no? Todo aquello que colisiona contra la ley de Dios es un pecado, sea mental o sea un acto físico o una intención, ¿no? Entonces, esos se van acumulando en el tiempo con nosotros porque no sabemos qué hacer con ellos. A veces solamente los echamos a la espalda y seguimos adelante, pero esa es la actitud más difícil que asume una persona, más complicada, porque los pecados se van acumulando y llega un momento en que no podemos cargar con ellos. ¿Se acuerdan ustedes de esa persona que llegó cuando Cristo estaba predicando en la casa de Pedro? Y llegó una persona, bueno, no llegó por su propio pie, fue trasladado en una camilla por 4 de sus amigos. Y como vieron que todo estaba lleno, no los dejaban entrar a la habitación donde Cristo estaba Por enseñando, el techo. abrieron un forado en el techo y lo bajaron por ahí, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, ¿qué sí. es lo primero, qué es lo primero que hizo Cristo antes de sanarlo? ¿No? Le Sí. dijo, hijo mío, lo miró y le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y luego lo sanó, no fue al revés, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que esa persona estaba en esa situación porque su carga pecaminosa era tan grande que lo había llevado a un estado de postración física. Empezó primero con la postración mental, espiritual, psicológica, y luego le afectó físicamente. Su vida había sido una continua acumulación de actos negativos contra Dios y contra sus semejantes y contra él mismo también. Y le había afectado tanto su vida que se quedó prácticamente paralítico, ¿no?
Entonces, primero Cristo lo perdonó y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los criticones que estaban alrededor dijeron, ¿y este qué cosa se cree? ¿Cómo puede perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Pero claro, Cristo es Dios, ¿no? Y él sí tenía la capacidad de perdonar pecados. Entonces, explico esto como introducción, ¿no? Porque los seres humanos, sin excepción, todos, sin excepción, tenemos que pedir perdón por nuestras faltas para poder tener una vida sana, una vida sin carga, una vida sin complejos, una vida sin problemas físicos. A no ser que los problemas físicos sean pues heredados, ¿no? Es otro asunto. Pero el estado calamitoso de la pecaminosidad en las personas los lleva a una enfermedad psicológica, mental, espiritual y física también. Obviamente, social también, porque la gente no puede tener buenas relaciones con los demás. Bien, gracias a quién y a qué somos salvos. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24 en la Carta Universal de Pedro? ¿No? Dice, hablando de Cristo, ¿no? Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Eso dice la traducción, nueva versión internacional. Y la traducción lenguaje actual dice así, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. O sea, ¿por qué murió en la cruz Cristo? En reemplazo nuestro. O sea, Él pagó nuestras faltas. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido y muerto para que ustedes fueran sanados y puedan tener vida eterna. Entonces, la paga del pecado es muerte. Los seres humanos tienen que morir, y ya lo dijimos el miércoles, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, Cristo tuvo que morir por nosotros, que habíamos transgredido su ley, para poder reivindicarnos ante la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios es tan importante que, bueno, cualquiera dice, pues, ¿por qué Dios no hizo una ley más ligera y se hubiera evitado todo el problema, ¿no? Pero es que la ley de Dios es inmutable. Y como es inmutable, entonces alguien tenía que pagar el precio de la muerte por los pecados, por las transgresiones, por la rebelión, por la traición, la deslealtad. Alguien que tenía que pagarla. Éramos nosotros. Pero nuestra muerte no iba a ser solamente física, nuestra muerte iba a ser eterna. Entonces, Dios, en su infinito amor y sabiduría, prefirió Él ponerse como paga por el pecado nuestro, para darnos la oportunidad de la libertad, la salvación y la eternidad, ¿no? Entonces, gracias a quien logramos recuperar la eternidad perdida, gracias a Cristo, porque Cristo pagó nuestro precio de muerte, ¿no? Puso su vida por nosotros, para que podamos ser sanados por su herida y por su muerte, y para que dejemos de vivir haciendo el mal y nos cambiemos a hacer el bien, vivamos haciendo el bien, ¿no? Esa es la oportunidad que nos ha dado nuestro hermano Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos en el capítulo 3 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, que Cristo Jesús efectuó. La traducción lenguaje actual dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto vales tú? La vida de Cristo.
La vida de Cristo cuesta tu salvación. La vida de Cristo cuesta tu vida, porque Él puso su vida a cambio de la tuya. Entonces, ¿tú cuánto vales? Vales la vida de Cristo. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier persona que se someta a los demás o que dependa de los demás o que los demás puedan hacer lo que quieran contigo. No, no, no. El valor de tu vida es la vida de Cristo. Esa es la equivalencia, ¿no? Entonces, tú tienes que ponerte a la altura del valor de la vida de Cristo, porque eso es lo que tú vales. Eso es lo que le ha costado a Cristo tu salvación. Eso es lo que le ha costado a Cristo tu rehabilitación presente y futura. Eso es lo que le ha costado a Cristo tu vida eterna. Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? La vida de Jesús. Y si eso cuesta la salvación tuya, ese es el valor que tú tienes, ¿no? Así que no te dejes intimidar, ni minimizar, ni te autocompasiones. No, 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 no. Tú tienes un gran valor. ¿Cuál es ese? Es el valor de la vida de Jesús, ¿no? Eso es lo que tú cuestas, eso es lo que tú vales. Entonces, tienes que ponerte a la altura de las circunstancias y reclamar y vivir de acuerdo a ese valor, de acuerdo a ese principio, ¿no? Porque eso es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Ya, todos somos pecadores, lo queramos reconocer o no. Pero ¿qué reconocimiento tiene que tenemos que hacer nosotros? Obvio, ¿no? La pregunta cae por su propio peso. Reconocer, pues, nuestra situación pecaminosa, ¿no? Reconocer que somos pecadores, reconocer que estas son nuestras faltas, ¿no? No echárselas atrás a la espalda y seguir adelante, no. Hay que reconocerlas y decir hidalgamente, yo hice esto, yo pensé así, yo hablé así, me equivoqué, pido que me perdonen, pido que me disculpen, pido que me entiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cristo pone un ejemplo. En el mundo israelita y judío, para conseguir el perdón de los pecados, había que ir al templo y la gente con dinero llevaba un becerro. La gente de clase media llevaba un cordero. Y la gente pobre llevaba una palomita. O si no tenía ni para la paloma, por ahí agarraba un par de tortolitas y eso llevaba. Y lo llevaba ante el sacerdote y el sacerdote le explicaba a la persona que tenía que esta persona, cualquiera fuera esta, poner sus manos sobre la víctima que iban a sacrificar y figurativamente se trasladaba el pecado de la persona al animal, paloma, becerro, cordero. Y luego tomaba el cuchillo y eliminaba al animal, sacrificaba al animal. La misma persona tenía que hacer eso, no lo hacía el sacerdote. El sacerdote luego llevaba el animal y lo ponía en el brasero, ¿no? En el holocausto. Entonces, de esa manera era perdonado el pecado de la persona. ¿Ok? Y eso sucedía todos los días, ¿no? Entonces tenían que ir al templo a hacer ese acto de contrición. Entonces Cristo relata un caso de dos personas. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. ¿Quién era un fariseo? El fariseo era una persona muy educada, generalmente de la clase media alta, tenía una posición económica superior y una educación superior también, ¿no? Y pertenecían a un partido político religioso que era llamado el fariseísmo, ¿no? Entonces el fariseo pretendía con sus actos convertirse en un modelo social o un modelo de la sociedad o un modelo de persona a seguir, ¿no? Pero en realidad estos fariseos solamente eran una imitación nada más de bondad. En el fondo ellos no tenían un ápice de bondad, solamente hacían acto de piedad, pero en realidad no lo tenían, ¿no?
Y la otra persona que fue a orar al templo era un cobrador de impuestos, ¿no? Era un publicano. No había persona más odiada en el mundo judío que el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano le cobraba a los judíos los impuestos para dárselo a los romanos. Y eso se consideraba un acto de traición. Y no solamente un acto de traición, sino que era un acto despectivo, era un acto de desprecio, de atentado contra la existencia del pueblo. Entonces los cobradores de impuestos, los publicanos, eran odiados, ¿no? Aborrecidos. Recibir en su casa a un publicano era lo peor que podías hacer, ¿no? Entonces, estas dos personas, uno que se pretendía ser un modelo de social, un modelo de persona en la sociedad, y el otro que era la peor persona que se consideraba dentro de la sociedad. Pues bien, puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este fariseo que está aquí al costado, ¿no? Como este cobrador de impuestos, ¿no? Ni hablar, que voy a ser igual a él, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano, o sea, los diezmos, ¿no? Entonces, este fariseo se estaba echando flores, ¿no? Se estaba autoproclamando como un modelo social en el campo espiritual, social, en sus relaciones con las personas y en su relación con Dios, ¿no? Se autodenominaba una persona perfecta, ¿no? ¿Qué pasaba con la otra persona? El cobrador de impuestos, el publicano, en cambio, se quedó un poco más atrás. No se atrevió a ir tan adelante ante la presencia de Dios que se suponía que estaba en el templo, ¿no? Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Entonces, ¿todos los seres humanos pecamos? Sí, pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, por acción y por omisión. ¿Alguna señal de culpa o intención de pedir perdón se notaba en el fariseo? Ninguna, ninguna. Al contrario, él demostraba que era perfecto, ¿no? Pero el publicano sí dijo: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Claro, dentro de su actividad se consideraba malo cobrar impuestos. Era como decir un trabajador de la SUNAT, ¿no? ¿Es malo cobrar los impuestos? No, es necesario. Además, ese era su trabajo. Salvo que cobres más de lo necesario, ¿no? Si es un robo. Algunos lo hacían, ¿no? Obviamente, y los dirigentes republicanos con mayor razón, ¿no? Entonces, pero aquí esta persona se consideraba lo peor de la sociedad, no solamente se consideraba, sino que todo el pueblo lo consideraba tal, y él era consciente de eso, pero también era consciente de su propia carga pecaminosa, ¿no? Entonces, le pedía a Dios que tuviera compasión de él y que lo perdonara de todo lo malo que había hecho. O sea, él reconocía su condición y reconociendo su condición, él necesitaba que tenía perdón, que tenía que pedir perdón, necesitaba que lo perdonasen, necesitaba que Dios tuviera un acto de compasión con él y lo perdonase. Pero el otro no, el fariseo no, él no necesitaba perdón. Es más, pensaba que no lo merecía o que no tenía por qué pedirlo, ¿no? Entonces, un pecador, como todos nosotros lo somos, y yo me estoy incluyendo, tenemos siempre, todos los días,
que pedirle a Dios que nos compadezca y que nos perdone de nuestras faltas, de todo lo malo que hemos hecho, ¿no? De cualquier forma. Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? En el libro de los Hechos, Lucas escribe en el capítulo 2, los versículos 37 y 38, ¿no? Pedro, inmediatamente después del Pentecostés, y lleno del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos. Lean el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en realidad debería llamarse el libro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles relata la intervención del Espíritu Santo en todas las actividades que realizaron los discípulos y los apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2, verso 37-38 y un poco más, relata de lo que hizo Pedro inmediatamente después que Cristo, hacía 10 días o 12 días que Cristo se había ido al cielo, ¿no? Y entonces ellos habían recibido el Espíritu Santo en el segundo piso de la casa donde ellos se reunían y llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, salieron a predicar en la puerta del templo. Entonces Pedro lanza una prédica que tuvo un impacto increíble en las personas que lo escuchaban, ¿no? Le dijo, ustedes han asesinado al Hijo de Dios, ¿no? Ustedes han sido y ustedes son culpables, ¿no? Entonces el versículo 37 relata, dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Es el arrepentimiento. La condición clara y precisa de que yo soy un pecador y que lo voy a seguir siendo, cada vez menos, obviamente, con el poder del Espíritu Santo, pero lo voy a seguir siendo. Entonces necesito el perdón de Dios siempre, permanentemente también, ¿no? Entonces, estas personas cuando escucharon la prédica de Pedro y le dijo, ustedes son culpables de la muerte de Cristo, del Hijo de Dios, ¿no? Y ustedes merecen la muerte. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, ¿no? Pídale perdón a Dios, porque Dios perdona todo. A la persona que se arrepiente sinceramente, Dios lo perdona. No importa el pecado que haya sido, no importa la acción que haya sido un robo, un asesinato, un aborto, una ofensa contra alguien, cualquier acto negativo, ¿no? Que hayas cometido contra los demás o contra tu propio cuerpo. Dios perdona todo a la persona que demuestra un arrepentimiento sincero. Y estas personas que escucharon a Pedro, ¿no? Como Pedro estaba poseído por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, lleno por el Espíritu, estas personas recibieron y estaban en el mismo ambiente, en el mismo lugar de influencia espiritual. Entonces estas personas también fueron poseídos y dirigidos y tocados por el Espíritu Santo. Entonces nace en ellos la necesidad de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no viene de la persona por sí misma, es el Espíritu el que lleva a las personas al arrepentimiento sincero. Entonces estas personas fueron tocados por el Espíritu y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo, bautícense, nosotros los vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo y ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Toda persona que se bautiza, así como Jesús,
que recibió el Espíritu Santo, de la misma manera y en las mismas condiciones y en la misma medida va a recibir el Espíritu Santo. Ese es el mensaje y el compromiso de Dios hacia la humanidad. Y Él cumple con lo que promete. La promesa es que a todo el que se arrepiente se le perdona. A todo el que se arrepiente y se le perdona, tiene que bautizarse. Obviamente los que no están bautizados, ¿no? Y van a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Cada vez que pedimos perdón, recibimos una paz espiritual profunda y esa es la presencia del Espíritu Santo. Es como si tuviéramos un nuevo bautismo. ¿Qué se debe hacer con los pecados? David, el que fue primero pastor, poeta, músico, cantautor, luego fue rey y profeta también, ¿no? En el Salmo 32, los versos 3 al 5 dice, hablando de su condición pecaminosa, hablando de los hechos que habían lesionado su relación con Dios, ¿no? Porque David cometió pecados terribles, ¿no? Entre ellos el asesinato, ¿no? Entonces, él cuenta su experiencia en este salmo y dice, mientras callé, se consumieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. ¿No? Mientras David nos relata su experiencia y dice, mientras yo estuve callado, pasando piola, como decimos nosotros, ¿no? O escondido, o tratando de esconderme, o de que nadie se dé cuenta de lo que yo he hecho, mientras estaba haciendo las cosas ocultas, dice, me afectó tanto que mi vida comenzó a deteriorarse, ¿no? Se consumieron mis huesos, es una expresión de que la afectación psicológica de la carga, ¿no? Comenzó a afectar su existencia física y social también. Seguramente andaba preocupado siempre, de mal humor a cada momento, y comenzó a adelgazar y comenzó su cuerpo a sentir físicamente los efectos de la carga del pecado, ¿no? Entonces, de día y de noche, dice, tú me atormentabas, ¿no? Hasta que mi vigor se disminuyó, dice, comencé a perder hasta facultades mentales, ¿no? Pero luego mi pecado te hice saber, o sea, confesé mi falta, confesé mi culpa, ¿no? Y no encubrí mi iniquidad. La expuse tal cual era, con toda franqueza, yo la expuse. Te la conté a ti. Claro que Dios ya sabe lo que hemos hecho, ¿no? Porque Él sabe todo. Pero lo importante en este proceso de liberarse de la carga, de este acto psicológico, es decirle a Dios exactamente cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Y por qué lo hice. Hablar las cosas con franqueza, con plena apertura, ¿no? Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé. Y aquí viene una parte importante. Si yo cometo una falta contra mi mamá, tengo que decirle, pues no, mamá, cometí esa falta contigo, perdona. Si yo cometo una falta contra mi esposa, también tengo que hacer lo mismo. Si yo cometo una falta contra mi jefe, también tengo que ir y pedir la disculpa del caso, ¿no? Pero si cometo una falta grave contra Dios, porque al fin de cuentas todas las faltas que cometen los seres humanos no solamente es contra las personas, también es contra Dios, ¿no? Entonces, tengo que confesárselas a Dios. No se lo puedo confesar a mi papá, o a mi tía, o a mi vecino, o a alguien de confianza. De repente alguien de confianza me servirá para repartir la carga, ¿no?
pero esa persona no me va a perdonar. ¿Por qué? Porque esa persona está en la misma condición que yo, también necesita perdón, o hay algún ser humano en la tierra que no necesite perdón. Todos, sin excepción, necesitamos el perdón de Dios. Todos, sin excepción. Seas autoridad, dirigente religioso, sea lo que fueras, ¿no? Entonces, el perdón solamente se consigue de Dios. El arrepentimiento y la confesión solamente se hace ante Dios. No la puedes hacer, no la debes hacer, mejor dicho, ante ninguna persona, porque esa persona está en la misma condición que tú. También es un pecador. Y obviamente ninguna persona tiene la facultad de perdonar pecados, ¿no? Salvo la falta que haya cometido con mi mamá y me perdona, o con mi esposa, o con mi esposo, o a la persona que he ofendido, bueno, me perdona, ¿no? Pero los pecados que afectan la existencia humana, ¿no? Esos hay que pedírselos a Dios, y Dios nos perdona, ¿no? No cualquiera puede cumplir ese trabajo, representar a Dios. Tiene que ser el mismo Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo David. Ahí está el ejemplo, ¿no? Mi pecado le confesé a Dios y Él me perdonó, dice. Y cargó con mi maldad. O sea, Dios mismo carga con nuestra maldad. En otra parte de la Biblia dice, tus maldades, tus pecados los mandaré, tus ofensas los mandaré a lo profundo del mar y nunca más me acordaré de ello. Nunca, ¿no? Lo desaparece y nosotros nos liberamos de la carga. Entonces, ¿qué debemos hacer con los pecados? Confesárselos a Dios, solamente a Dios. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? El profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 18 dice, vengan ya, vamos a discutir en serio, o sea, vamos a conversar, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados lo han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. O sea, en otras palabras, nos deja completamente libres de las faltas. Nos deja completamente limpios, como si fuera blanco como la nieve, ¿no? Es un ejemplo de una comparación, ¿no? Entonces, el ofrecimiento de Dios es que nos va a dejar completamente limpios, completamente sin carga, completamente perdonados y completamente rehabilitados, sobre todo rehabilitados en nuestra relación con Dios. Y nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir felices y vamos a mantener nuestro compromiso de seguir obedeciendo a Dios. Porque si nosotros nos comprometemos en obedecer a Dios siempre, aunque a veces caigamos, ¿no? Siempre vamos a ser perdonados. Porque esa es la prerrogativa divina. Dios siente una enorme satisfacción en perdonarnos, ¿no? Pero recordemos lo que Cristo le dijo a la mujer que la habían encontrado en flagrancia sexual, ¿no? Le dijo, yo no te condeno, pero eso sí, anda, vete nomás, pero no vuelvas a pecar, ¿no? Y eso es lo que nos dice a nosotros también, ¿no? Tranquilo, ya, yo te perdoné, pero no vuelvas a hacerlo, ¿no? Por tu propio bien, porque los actos negativos no le hacen daño a Dios. Claro, le afectan seguramente emocionalmente, ¿no? Pero al que les hace daño es a nosotros mismos, ¿no? Solamente que los seres humanos somos autodestructivos y hacemos cosas que pretendemos que son males para los demás, pero en realidad son mal para nosotros, ¿no? Entonces, el maravilloso ofrecimiento de Dios que nos hace es que nos va a librar de todos los pecados, de toda la carga, nos va a perdonar completamente, nos va a limpiar completamente y va a mejorar nuestra relación con Él y con los demás.
¿Cuán completo es el perdón divino? El mismo profeta Isaías, el capítulo 43, verso 25, dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. La Biblia textual dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Nunca. Tampoco te lo voy a sacar en cara, ¿no? Como algunas parejas a veces dicen, no, ya, yo te perdono, pero nunca me voy a olvidar de lo que hiciste, ¿no? No, Dios no es así. Dios te perdona completamente y nunca se va a acordar de tus faltas, tus pecados, porque Dios perdona completamente. Muy bien, esta es la posición de esta noche y espero que les haya gustado y espero sus preguntas. Adelante. Gracias, hermano. ¿Alguien que quiere hacer una pregunta, por favor? Voy a levantar la mano. Si ustedes no preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿ah? Bien, si no hay preguntas, quiere decir que la exposición ha sido clara, lo cual me satisface. O no han entendido nada, ¿no? Que es peor. Entonces voy por lo primero, que han entendido y que ha sido claro. Será un motivo de alegría para mí. Bien, entonces terminamos el tema de esta noche. Recuerden ustedes, cada día, cada noche antes de dormir, para que puedan dormir tranquilos, acérquense a Dios, sentados, de pie, acostados, de rodillas, no importa cómo. Y con toda franqueza, con toda sinceridad, díganle: hoy día hice esto. O a veces hemos pretendido cerrar nuestra mente al pasado, pero el pasado nos persigue, ¿no? Y por ahí hay algo que nos remuerde la conciencia. Expongámosle a nuestro hermano Jesús eso. Yo en tal tiempo hice esto, perdóname, ¿no? Ahora, si ha afectado a alguna persona, tómense el tiempo también de ir a esa persona y pedirle perdón. Háganlo. Hagan ese ejercicio necesario para que la vida sea mejor. En este mundo, todos los seres humanos nos tenemos que perdonar unos a otros, pero sobre todo, tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando ustedes hagan eso, cuando hagan ese ejercicio, se van a sentir de maravilla. Se van a sentir ligeros como una pluma y felices. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está trabajando en ustedes. Entonces, no carguen con ninguna falta, con ninguna culpa, con ningún problema, con ninguna dificultad o actos que les hayan hecho y que les haya provocado el rencor, la venganza, el remordimiento, la pena, la culpa, la baja autoestima. No, no importa. Díganselo a Él. Voy a levantar la mano y tú me vas a hacer pase, ¿eh? Y Él los va a perdonar. Aló, hermanito. Sí, adelante. Humberto, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte y saludarlos De igual manera. saludar a la concurrencia también. Una pregunta, Humberto. Hagamos una reflexión a nivel del ser humano, que el ser humano es pecador porque nacemos pecaminosos y porque, bueno, caemos constantemente en las tentaciones del maligno, ¿no? Entonces, supongo, pero una persona cercana a Dios ora desde la mañana y también en la noche antes de dormir, pidiendo perdón y para que Dios perdone sus pecados, ¿no? Y orando. Un cristiano hace eso normalmente, o hacemos eso normalmente. Pero cuando una persona hace eso todos los días y de repente por ahí, un día cualquiera sale a la calle y le da un infarto y se muere de un momento a otro, pero antes de haberse cometió unos pecadillos por ahí, que no tuvo la oportunidad
de pedir perdón en ese momento antes de morir, porque no sabía que se iba a morir. Entonces la pregunta sería, ¿esa persona a dónde se va? ¿Se va al infierno? ¿Se va? ¿O cómo se le puede, cómo podría ser esa persona, o cómo se le podría, cómo podría catalogarse esa persona? ¿Tiene alguna oportunidad de repente de poder gozar la vida eterna y estar al lado de Dios? ¿Gozar de la gloria de Dios? ¿O es que porque pecó y no pidió perdón en el último momento de su muerte, simplemente ya pues se va al infierno, ¿no? ¿Cómo es ese tema, hermano? Bueno, en primer lugar, la persona que muere no va a ningún lado, ¿ah? Por si acaso. No se va Ya, al cielo ni se va al infierno, ¿ya? ya. Porque, en primer lugar, el infierno no existe. Ese es un invento medieval, ¿no? Ya. En el cielo está Dios, pero Dios va a venir a llevarse a sus escogidos. Entonces, si Cristo va a venir a llevar a sus escogidos y la religión popular enseña que todos se van al cielo, entonces Dios, ¿para qué va a venir? No tiene sentido. Cristo, ¿para qué va a venir a llevarse a sus escogidos? No tiene sentido si todos están en el cielo, ¿verdad? Ujú. Entonces, teológicamente eso no es verdad, ¿no? La persona que muere no va a ningún lado, sencillamente desaparece, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué le pasa o qué no le pasa? Esa es una decisión de Dios. Yo no le puedo decir eso ni asegurar nada al respecto, ¿no? Lo único que puedo decir es que la persona trate de vivir su vida conforme a los mandatos y los lineamientos divinos. El que decide la muerte, perdón, el que decide el final de la vida de una persona, ¿no? Es Dios, o le da vida a la persona hasta cierto punto, ¿no? Y Dios decidirá si califica o no califica para la salvación, ¿no? Pero uno tiene que vivir de acuerdo a los lineamientos divinos. Y si uno fallece en esas condiciones, las probabilidades de que Dios perdone o tengas... La Biblia también explica que el nombre de sus seguidores están escritos, bueno, en una parte de la Biblia dice que están escritos en un libro, que se llama el libro del Cordero, que se llama el libro de la vida. Pero en otra parte también dice que los nombres de sus seguidores fieles, de sus hijos obedientes, están escritos en sus manos. Miren ustedes esa cosa increíble e impresionante. Cuando Dios ve sus manos, o Cristo ve sus manos, o levanta sus manos, están en sus manos escrito el nombre de todos sus seguidores, de todos. Entonces quiere decir, la Biblia quiere decir, Dios quiere decir a través de su palabra y de su Santo Espíritu, que nosotros somos de gran valor para Él, porque ha escrito nuestros nombres en sus propias manos y nos tiene presentes en todo momento. Así hayas muerto, tu nombre ya está escrito en las manos de Jesús en el libro del Cordero, ¿no? Entonces, esa es una decisión que yo obviamente no puedo decidir, ¿no? O definir siquiera. Esa es una decisión que solamente Dios tiene que definir, ¿no? Quienes van a obtener la salvación, aunque eso se puede dilucidar con facilidad por la conducta de cada persona, ¿no? Si la persona Exacto. tiene un carácter que cada vez se asemeja al de Cristo, entonces su vida está prácticamente asegurada en Él, ¿no? Porque Cristo es leal, Cristo no te engaña ni te vende gato por liebre, ¿no? Entonces, eso es seguro. Por eso Pablo decía, ¿no? En algún momento decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía, termino haciendo lo que no quiero, lo bueno que quiero que hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer hago, dice, no, estoy perdido, dice, ¿quién me librará de esto? Jesús, ¿no? La muerte de Cristo, dice, la resurrección de Cristo, eso me librará.
Y después Pablo, ya al final de su vida, cuando estaba en la cárcel, escribe la carta, su última carta, y dice, he peleado la buena batalla, dice, he corrido la carrera, ¿no? Y tengo la seguridad, dice, que me está preparada la corona de vida, ¿no? Que me la entregará el Dios justo, dice, ¿no? Por todo lo que yo he hecho. Entonces, esa seguridad que tenía Pablo, gracias al Espíritu Santo, nosotros también la vamos a tener, ¿no? Entonces, no importa si la vida se nos acaba mañana o pasado mañana, no importa, y las condiciones tampoco. Lo importante es que nosotros tenemos la seguridad de que estamos viviendo en Cristo y somos verdaderos cristianos, cristianos genuinos, porque nos parecemos a Él. Ese trabajo solamente lo hace el Espíritu Santo con tu voluntad. A eso justamente me iba, hermano, porque lo que acabas de decir es muy importante. Cuando una persona, bueno, día a día se va acercando más a Dios y justamente se esmera por cumplir sus mandamientos, por cumplir lo que Él nos ha indicado de acuerdo a las Santas Escrituras. Entonces, en la Biblia también está que Jesús nos complementa, ¿no? Y que también está de que tenemos un abogado, justamente porque Dios ve nuestros corazones y entonces nosotros, si queremos entregarnos en cuerpo y alma a Dios, entonces lógicamente que nuestra esperanza está viva de que vamos a ser salvos, ¿no? Entonces, y lo que acabas de decir es muy importante porque tú dices, si nosotros somos unos cristianos verdaderos, tenemos la seguridad de que vamos a ser salvos, ¿no? Y vamos a gozar de la gloria de Dios. Porque esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Porque otra esperanza no nos mueve, otra esperanza no nos mueve, ¿no? Entonces, para día a día ir avanzando y avanzando en el buen camino del Señor y lógicamente ir puliendo todos los errores quizás o los pecados que a veces, como decía también David, que lo perdone Dios no solamente los pecados que ha cometido, sino también los que quizás hubiera, o sea, los que quizás no ha cometido, pero sí ha estado quizás en su mente o no, y que lo libre incluso de los pecados que pudiera cometer en el futuro, como todos lo pedimos, ¿no? Entonces, por eso justamente era esa pregunta, ¿no? Para poder de repente al público, a la audiencia, le preocupa mucho eso. He conversado con muchas personas que me dicen, hermano, me dice, yo trato en todo lo posible, hago una cosa de acuerdo a mis conocimientos, me porto bien con mi mujer, de mi familia, soy una persona honrada, que hago todo leo la Biblia, trato de aprender cada día más y seguirlo a Dios. Me dice, pero finalmente no sé si me salvaré o no, no sé si seré salvo o no. O sea que son preguntas que flotan en el común de las personas y lógicamente que darles Claro. un mensaje pues, de esperanza, un mensaje de alivio que es reconfortante, ¿no? Gracias, hermano. Sí. Y la persona que tiene esa preocupación honesta, sincera, el Espíritu va a ir en su ayuda y le va a dar paz y tranquilidad. Y le va a dar sosiego, ¿no? Y le va a dar seguridad sobre todo. Entonces, vamos a vivir la vida tranquilos, sin ningún problema, ¿no? Podemos estar mal, pero siempre Dios, Cristo, el Espíritu Santo y sus ángeles están a nuestro lado apoyándonos, ¿no? Y dirigiéndonos. Así que el verdadero cristiano no tiene temor, tiene plena confianza en que Dios va a contribuir y guiar su vida. Muy bien, que Dios los bendiga esta noche, los bendiga y les dé buenos sueños y esta noche vayan y así como yo también hago todas las noches, ¿no? Que me perdone. Si hay alguna cosa que no recuerdo, que me haga recordar, ¿no? Para pedirle perdón también. Límpiense completamente, ¿no? Porque Cristo dice, si tus pecados fueran como la grana, como el tinte rojo, ¿no? Yo los voy a limpiar completamente. Hagan ese ejercicio y Amén, hermano. van a ver ustedes los resultados benéficos enormes que van a obtener. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos el próximo miércoles para otro tema interesante también. Buenas noches. Gracias, hermanito. Buenas noches. Muchas gracias, Humberto. Con Dios te mucho bendiga, gusto. ¿no? Gracias. Igualmente. Cuídense mucho.
Tú también, todo está fuerte la cosa con el virus, Sí, hay que tener cuidado. cuídense, cuídense, por favor. Los quiero vivos. Adiós, adiós, Chao, adiós. hermanito, chao. Chao, Lila, chao, chao, chao. Chao, Karen.